Época de Cuevas. los cavernícolas. Cuevas en la época de los cavernícolas. A ver, ¿por qué cavernícolas? Los Porque cavernícolas, creo, si En no me esa equivoco, época en esa se época plasmaban sus manos o dibujaba. algo así para mostrar que estuvieron ahí. También habían algunos que decían, yo que sé, para lavar diferentes cosas. Igual también se dibujaba con sangre en esa época. Sí. Usaban una piedra rara, o sea, un polvo raro de Hacían piedra. una mezcla. Hacían una mezcla y hacían esa marca. Ajá. ¿Y en qué países piensan que pueden estar estas cuevas? Acá. Acá Países. hay Una una. foto me parece que es de acá de América del Sur. En Argentina hay una, la Cueva de las Manos. ¿Y solamente en Argentina se hace este estilo de arte? no, No. también en Europa, Asia. Bien, en todo el mundo. Ahí les muestro las ubicaciones. Son 4 cuevas distintas. Una está en Australia, en un lugar que se llama Kimberley. Otra está en Egipto. Otra está en Santa Cruz, en el sur argentino. Y otra en Altamira, España. La que está en Australia está en la región norte de Australia. La nuestra está en el sur, más o menos donde lo estoy marcando con el mouse. España está aquí en Europa y bueno, Egipto está fuera del mapa. Bien, el tema de hoy es América precolombina. Esta fotos se las estoy mostrando porque nos da una idea de el primer tema que vamos a ver, que es cómo llegó la población que estaba antes de la llegada de Colón en América a nuestro continente. ¿Conocen Yo sé, profe. A ver, ¿cómo ¿Te llegaron? puedo decir? Gracias a un puente de hielo que había entre la punta de Asia y América del Norte. Bien, Había como un El puente cruce de no sé qué era. de algo así, pero era como un puente gigante de hielo que Sí. pasaban por No, ahí. no es que era un puente, el océano se congelaba y era un camino recto. bien. Pero hacía como la especie de un puente de hielo. Yo lo vi el año pasado. Bueno, el año pasado lo vimos Y todos. lo vimos, nos lo dijo la profe de sociales. Bien. Entre Alaska y Rusia hay un pequeño estrecho en el mar que se llama Estrecho de Bering. Eso. Se cree que se congeló y las tribus que habitaban en Asia, en busca de cacería o de una mejor vida, fueron migrando despacio hacia Norteamérica e ingresaron por el norte de América hacia el resto del continente. Esa es una de las teorías. También se cree que pudieron tener otros orígenes. En todo el Océano Pacífico hay varias islas y los habitantes primitivos de esas islas eran muy buenos navegantes. No tenían carabelas, pero tenían balsas y conocían bien los vientos y las corrientes marinas como para poder navegar. Otra de las teorías dice que vinieron desde esas islas y poblaron América. Y algunos teóricos además dicen que pueden haber venido de África también en balsa. Hubo un investigador noruego que se llamaba Thor Heyerdahl que probó construir una balsa y desde el Pacífico pudo llegar hasta el Perú. Y hubo un argentino en los años 80 que también construyó una balsa y partió desde África y pudo llegar a América después de mes y medio más o menos. La película se llama Expedición Atlantis. No sé si se podrá encontrar, quizás está en YouTube, pero si la quieren buscarla, buscan y la ven. Bueno, Bien, vamos a hablar un poco de los tipos de pueblos que habitaban en América. Bien, ¿qué están viendo acá? una llanura seca. Una Llanura. llanura. En realidad no es una llanura seca, esto está cerca de la costa bonaerense. Si sacamos los cables que están visibles acá arriba, es posible que esta región se viera igual hace 500 o 1000 años. Era una pampa totalmente llena de arbustos y de pastos bajos. Ni siquiera existían estos árboles. O sea, estos árboles fueron traídos por los colonos europeos.
todo lo que es la pampa, la pampa húmeda, el sur argentino y parte del norte argentino estaba ocupado por un tipo de tribus que eran tribus cazadoras y recolectoras. Desconocían la agricultura, desconocían la construcción y vivían en tiendas más o menos así como vemos en esta pintura. Esta pintura es de hace 2 siglos. Los indios de esa época tampoco conocían el caballo. El caballo era desconocido en América. Esta es una tribu que eran llamados los tehuelches, habitaban el sur argentino. En algún momento de la historia son desplazados por los araucanos, que eran tribus que vivían en Chile, y bueno, avanzaron sobre los territorios tehuelches y los desplazaron. Esta es una tribu que vive en Tierra del Fuego, mejor dicho, vivía en Tierra del Fuego porque se extinguió. Aproximadamente en el año 1900 los colonos mataron a los últimos que quedaban. Quedan descendientes de estas personas, pero ya son mestizos, o sea, se mezclaron con los europeos. Fíjense las vestimentas y las herramientas que tenían. ¿A qué piensan que se dedicaban para vivir? A la La casa. A la caza. Caza y pesca. No tenían muchos medios de subsistencia. Piensen que en el sur no se pueden sembrar muchos vegetales. Los pocos vegetales comestibles que hay, los tenían que recolectar. Por eso se los llamaba cazadores y recolectores. Acá tenemos una foto de esa misma tribu. Los arcos, más que usarlos para la defensa, lo utilizaban para... Son personas vestidas para una ceremonia. Estos son indios del sur que se llamaban Selknam. Y en una de sus ceremonias se vestían de esta forma para representar a los dioses en los cuales ellos creían. Esta debe haber sido una de las últimas ceremonias que celebraron, porque una vez que los cristianizaron y se extinguieron, ya bueno, no hicieron más esto. Bien, vamos a pasar a los agricultores primitivos. Ese es el río Nilo. No, no es el Nilo. Está más cerca que... Piensen que el Nilo pasa por un lugar que es desértico. Este es otro de los ríos, uno de los ríos más grandes del mundo, el Amazonas. El Amazonas nace en los Andes peruanos, recorre parte del Perú y parte de Brasil. Acá ya tenemos más vegetación, tenemos más especies animales, hay otro clima, con lo cual ya se puede practicar la agricultura. Esta es una tribu que habita el Amazonas. Fíjense en dónde habitan, ya hacen casitas primitivas. Con madera. Con madera. Esas casitas suelen ser comunales, o sea, viven varias familias en esas casas. Hay casas más grandes todavía que se hacen con troncos. Esta es otra tribu que habita en el Brasil. Todas esas tribus que habitan en el Amazonas se dice que pertenecen a un mismo tronco al cual se lo llaman los guaraníes. Los guaraníes habitan toda la selva del Amazonas, todo el actual territorio del Paraguay e incluso nuestro litoral, Entre Ríos, Misiones, Corrientes. ¿Qué tiene en común esta tribu? El idioma y la técnica de cultivo que practican. ¿Qué hacen estos indios? Queman un sector de la selva, la ceniza fertiliza el suelo y siembran en ese suelo. ¿Qué problema puedo tener si prendo fuego un sector de la selva? Se puede controlar el incendio y se convierte en un incendio. Se descontrola el incendio, se expande y se quema mucha selva. Además,
tenemos la suerte en la selva de que las lluvias cortan ese incendio, pero hay otro problema, que es que ese suelo es fértil una sola vez. Una vez que levanté la cosecha, tengo que quemar más territorio en otro lugar para poder tener más suelo fértil. Esto, si hay pocas tribus chicas, no pasa nada. El problema es que ahora el Amazonas lo están empezando a habitar millones de personas que están haciendo lo mismo, con lo cual el Amazonas se está deforestando y convirtiendo en un desierto. Bien, acá estamos viendo alfarería. La alfarería es uno de los elementos que se usa cuando se estudia a un pueblo, sea de donde sea, para determinar su grado de avance. A ver, miren estos objetos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es avanzado este pueblo? ¿Mucho? ¿Poco? Poco. Mucho. O sea, más o menos. O sea, las vasijas tienen cierta complejidad, les hacen dibujos complejos, tienen pico, asa. Se puede decir que el nivel es intermedio, Ruinas. una ruina, bien. Están en un lugar desértico, bien. ¿Qué más me pueden decir de este lugar? La forma de Que- construcción que tiene, Bien, ya hay una forma de construcción. compleja. O sea, por lo que puedo ver por las construcciones, tipo los ladrillos que se realizan en el piso, habían casas antes construidas ahí, o muros que pasaban las personas. Bien, ya tenemos muro de piedra, tenemos un trazado, ya no usamos árboles. Estos pueblos ya son agricultores primitivos que están un poco más avanzados. Esto es el Pucará de Tilcara. Esto está en Jujuy, en el norte argentino. Y fíjense qué alfarería comienzan a tener estos pueblos. Ya hacer esta vasija se complica un poco más, ¿no? Sí. Esto es otra Sí. vista de un Pucará. Bien. Y acá estamos yendo a otro país de América. ¿Qué país piensan que es? Colombia. No, es un poco más cerca. Perú, No, Córdoba. no. Más lejos que Córdoba. Cerca de Perú. Bolivia. Es Bolivia. Es la ruta de la muerte en Bolivia. En Bolivia vamos a ver... Salió un caso de la ruta de la muerte ahí que se derrumbaron 3 autos. Sí, y es muy común la caída. Y piensen que puede pasar un solo auto a la vez. Bien. En esa región hay varios tipos de tribus y todas son agricultoras con más grado de avance que los guaraníes. Fíjense en qué lugar, en un desierto, y fíjense a qué altura. Esto que están viendo es una foto del lago Titicaca. ¿A qué les recuerdan estos barcos? En realidad no son barcos, son botes, pero... ¿A qué se parece? Vikingos. A lo de los vikingos. Se parece a los de los vikingos, Sí. pero no son barcos vikingos. No se Esos hacen- barcos están formados por plantas. Están hechos con una planta que se llama junco. No son de madera de árbol. Y estos son islas flotantes. En la zona del lago Titicaca podemos encontrar construcciones de este tipo. ¿Me pueden decir qué es esto? ¿Alguno lo vio alguna vez? No, parece una puerta de un templo. Parece No. una puerta de un templo, bien. Mm. Esto se llama la Puerta del Sol. Está en una ciudad llamada Tiahuanaco, que se sospecha que tiene 10.000 años de antigüedad. Para que se den una idea, en la puerta cabe una persona, o sea, esto tiene tamaño real, natural, y todo esto está hecho en una piedra maciza. Nadie puede explicar cómo fue que pudieron mover esta pieza hasta acá y esculpirla. O sea, que esos habitantes de esa época
sabían algo que nosotros no sabemos. Bien, esto es una ciudadela inca que se llama Sacsayhuamán. Es un complejo religioso. Esto ya está en Perú. Esto es el Machu Picchu. Fíjense cómo encastran entre sí las piedras. ¿Ven alguna rendija? ¿Ven hacia el otro lado por acá? No. Si No. yo quiero pasar una hoja de papel entre esas piedras, no puedo. Esta es otra vista del Machu Picchu. ¿Ven estos escalones de acá? Sí. 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 Bien. ¿Para qué sirven? Para la subida. Para plantar. Para plantar, bien. La subida la hacemos por esta escalera que está acá. Pero estos son terrazas de cultivo. Esto está a un par Y de... también se hacen en las pirámides. como en las pirámides. En las pirámides no, digo, perdón, en las montañas. Bien, se hacen en las montañas también. Bien, ahora vamos a pasar una imagen de eso. Estos son terrazas de cultivo. Como no tenían llanura, tenían que fabricar pequeñas llanuras chiquitas para sembrarlas. Llovía en la cima y el agua que sobraba iba escurriendo a las terrazas que están más abajo e iban irrigando todo el terreno. Además, acá se hacía reciclaje, o sea, se dejaba que la basura se pudriera en las terrazas para que esa basura fertilizara la tierra de esas terrazas. Conocían la ecología antes que nosotros. Esto es una terraza de cultivo hecha en la montaña. Van a encontrar algunos memes en internet, en páginas conspiranoicas que dicen que esto fue hecho por gigantes. No, no fue hecho por gigantes. Fue hecho por las civilizaciones que habitaban en el Perú antes de la llegada de los españoles. Bueno, esto es otra vista de Machu Picchu. Fíjense los precipicios, las alturas. Algo que da que pensar también es todo el esfuerzo que tuvieron que hacer para llevar toda esa piedra ahí y acomodarla de una manera tan perfecta como para que la ciudad sobreviva 500 años a pesar de que es una zona de terremotos. Bueno, esto es una pieza de orfebrería inca hecha en oro. Fíjense la calidad del trabajo. Esta es otra pieza de orfebrería. También miren la calidad de esta pieza. Esto también hecho en oro. Son súper detalladas y recontra re prolijas. Muy detalladas y prolijas. Tenían un trabajo de gran calidad. Algo que hay que decir, que estos pueblos al oro no lo veían como nosotros. Para ellos el oro era algo sagrado, no era una cosa con la cual se comercializaba. Esto era un cuchillo ceremonial. Esto que estamos viendo acá es una pequeña escultura que pertenecía a un pueblo anterior a los incas. O sea, el Perú estuvo ocupado por muchas civilizaciones pre-incaicas. O sea que los incas no eran una civilización en sí, sino que era el nombre de la familia que reinaba sobre todos los pueblos de la región. Pero esos pueblos que habitaban la región eran en realidad diferentes culturas. Fíjense el grado de refinamiento que tenían en sus trabajos. Y esto es anterior a los incas. Bien, ¿y esto qué es? Una Escultura. No, mamá sosteniendo un bebé. Tipo, pero parece una mamá sosteniendo un bebé, pero no es una mamá sosteniendo un bebé. Es una especie de curandera. Podría haberlo sido. Que está durmiendo, está muerta. Es ¿Qué una, le pasa? es una momia, los incas. Es una mujer que fue enterrada
en una tumba, la que se llamaba Huaca. Estas tumbas solían estar en las montañas o en lugares donde había piedra. La sequedad de la región hacía que no se pudriera el cuerpo y quedaban momificados naturalmente. La mayoría de las huacas son personas que fueron sacrificadas, y parte de esa ceremonia de sacrificio incluía dejarlas momificándose. Wow. Da mucho. Bien, acá tenemos una comparación entre las dos formas de construcción. La construcción incaica y la construcción que trajeron los españoles con cemento. ¿Notan la diferencia? Sí, es mucha. O sea, los Sí. edificios, los edificios principales de los incas tenían una construcción más cuidada que la de los edificios de los españoles. Obviamente la gente humilde del imperio inca no hacía esta construcción porque tenía un costo mayor. Bien, ¿alguno de ustedes me puede contar qué está pasando en esta imagen? Dominación de... Ah, no, esa. Como una ceremonia. Es una ceremonia a los religiosa. dioses. Como el halago de para un dios o algo así, una ceremonia para Están un dios. rindiendo culto a los dioses, sí. Bien, lo que están haciendo acá, esta tribu era conocida como los chibchas, habitaban la actual Colombia. Una vez por año el cacique chibcha era cubierto con polvo de oro y como una forma de sacrificio a los dioses se tiraba a la laguna, a esta laguna que está acá, que se llama la laguna Guatavita. Es un volcán apagado que está lleno de agua en su cima. Se arrojaba el agua y una vez que se le lavaba el oro, bueno, salía. Y como forma de sacrificio a sus dioses también se arrojaban objetos de oro a la laguna. En el caso de los chibchas, una de las cosas que hicieron los españoles fue vaciar esa laguna para ver si podían rescatar el oro que estaba ahí abajo. Hicieron una gran obra que incluyó toda una canalización de agua, con la cual hicieron que la laguna baje 1 metro de altura y con eso pudieron sacar parte del oro. El problema es que estaba mezclado con el barro y era muy dificultoso. Quisieron medir la profundidad de la laguna y arrojaron una cuerda que medía como 600 metros, pero no pudieron llegar hasta el fondo. O sea que no se sabe cuánta profundidad tiene esa laguna hasta hoy día. Y el lugar está cerrado porque no quieren que nadie se ponga a explorar a ver si pueden obtener oro. Esta es una de las cosas que se pudieron extraer de esa laguna. Además piensen que cuando eso llega al fondo, que es barro, se mezcla y es bastante trabajoso extraerlo. Igual Claro. encontraron oro en otros lugares y lo extrajeron y destruyeron el medio ambiente en otros lugares. Que no era la única fuente de oro de América. Bueno, y pasamos a los agricultores avanzados. Lo que vemos acá es una pirámide maya. Esto está en el sur de México. Ya hay construcciones mucho más grandes y complejas. Gigante eso. Es gigante. El templo de las 1000 columnas, también en el sur de México. Esto se llama Uxmal, también es el mismo complejo de templos. ¿Y qué hacían los mayas en esos templos? Sacrificaban gente ¿Qué onda? Es tuyo. porque pensaban que ese sacrificio iba a agradarle a sus dioses y sus dioses iban a hacer que lloviera. ¿Por qué necesitaban que lloviera? Para que sus cultivos tuvieran agua. Los mayas a su vez vivían en una región en la cual había muchos de estos lagos. ¿Vieron alguna vez alguna foto de este tipo? No. Lagos dentro de cuevas, ¿vieron? Bien, en esta zona de México hay lagos que están semi escondidos en cuevas. Este es visible desde el aire, pero hay algunos que están más profundos. Estos lagos se llaman cenotes. Están llenos de agua. Otra forma que tenían los mayas de hacer sacrificios era
arrojar mujeres dentro de estos cenotes. Si por alguna razón la mujer sobrevivía a la caída y lograba salir del cenote, se consideraba que había pasado porque los dioses querían comunicarse con los humanos. Wow. Qué mente tan rara. Bien, ¿qué tipo de cultivo tenían los mayas? Los mayas practicaban la misma técnica de cultivo que los guaraníes. Quemaban un sector de la selva, sembraban y después tenían que quemar más y se iban alejando de las ciudades. ¿Qué puede haber pasado después de miles de años de practicar esa técnica, pero en vez de mudarme de lugar me quedo fijo en una ciudad? ¿Qué pasó alrededor de esas ciudades? Desértico. Quedó todo desértico, no se podía sembrar más. Con el tiempo la selva se regenera, pero demora mucho tiempo. Hay una teoría que dice que los mayas se extinguieron justamente por esto. Los mayas no es que fueran todos los habitantes de la región, sino que los mayas eran el nombre que recibían los gobernantes, o sea, las familias que gobernaban, a las cuales se las consideraba sagradas. Supuestamente estos mayas tenían que asegurar la supervivencia del pueblo. ¿Cómo la aseguraban? Haciendo sacrificios para que los dioses mandaran lluvia, para que hubiera cosecha y todos comieran. Ahora, dejó de haber lluvia, dejó de haber cosechas. ¿Qué hicieron los pobladores con sus gobernantes? Lo mataron. Puede que los hayan matado o puede que hayan huido de las ciudades hacia la selva. Como esta gente no sabía trabajar, se murió de hambre, o pueden haber muerto de alguna peste, o pueden haber emigrado a la selva junto con la población y bueno, dejaron de aplicar ese método que por lo visto de mucho no les sirvió porque se extinguieron. ¿Qué avances tenían los mayas, además de construir esas pirámides? Tenían un sistema de numeración que incluía el número 0. El 0 no era conocido en Europa. Mientras los mayas construían esas pirámides y tenían ciertos desarrollos científicos, en Europa comenzaba la Edad Media. El sistema de numeración maya era así. El 0 tenía un símbolo, numeraban con puntos hasta el 4, el 5 era una barra, el 6 era una barra con un punto, y así sucesivamente. La gran novedad de este sistema respecto a Europa era que había incluido el 0. También tenían un calendario. Esto es un ejemplo del calendario maya. Hay varios calendarios mayas. Tienen la división en días, meses, años y otros periodos que tienen mayor duración. Profe, Sí, tengo una pregunta. ¿Los puntitos que están en el calendario son porque es es cierto número? Nada, o esto de debe decoración. corresponder a cierto número, sí. No recuerdo bien ahora las características generales, pero son representaciones de distintos periodos. Ok, gracias. Esto que vemos acá es un observatorio astronómico. Los mayas también eran astrónomos. Les repito, los mayas hacían observaciones astronómicas y estudios matemáticos en la época en que había señores feudales en Europa que se mataban por tierra o por oro. Bien, ¿esto a qué les recuerda que hayamos visto hace pocos minutos? Al calendario. Es un Un calendario, calendario. pero no es el calendario maya, esto es azteca. Los aztecas tenían su capital en donde ahora está la Ciudad de México. Los aztecas lo que hacían era dominar a otros pueblos aledaños les pedían tributo, o sea, les tenían que pagar. Ese tributo también incluía prisioneros para sacrificar en sus ceremonias de sacrificio. Al igual que los mayas hacían sacrificios humanos.
y tenían un tipo de escritura distinto al nuestro. No escribían palabras, sino que escribían pictogramas. Bien, acá hay una reconstrucción de lo que era una ceremonia de sacrificio azteca. Le abrían el pecho a la víctima, le sacaban el corazón y mientras el corazón seguía latiendo se lo mostraban a la víctima y lo ofrecían a los dioses. Este pueblo suponía que con eso iba a llover. Esto es una escultura que no se sabe si fue maya o azteca. También vean la calidad de la talla. Y esto es un dibujo de la ciudad de Tenochtitlán, que era la capital azteca. Ya tenía un trazado en forma de ciudad. La ciudad estaba en una isla, estaba en medio de una isla. Esa isla se comunicaba con el resto de la tierra por medio de puentes. Y en estas islas los aztecas lo que hacían era cultivar en unas islas flotantes que se llamaban chinampas, que eran unas islas muy parecidas a las que les había mostrado hace un rato del lago Titicaca, de la isla de los Uros. Esa siembra la hacían ahí. Esto es un ejemplo de chinampa. Vean, hay canales de agua, canales de riego. Esto era una isla flotante y así era como se le proveía de agua a los cultivos. Y por último vamos a pasar a un pueblo misterioso de América, que está en un lugar que se llama, o que ellos llamaban Rapa Nui. A ver, ¿dónde queda Rapa Nui? ¿Saben de dónde provienen estas esculturas? Isla de Pascua. Se llama Isla de Pascua, algo así, ¿no? Isla de Pascua. ¿Dónde queda la Isla de Pascua? Chile puede ser. En Chile, bien. Este es un mapa de la Isla de Pascua. Fíjense la forma. Tiene forma triangular. No es muy grande. Y está acá donde está marcado el círculo. Fíjense la distancia que hay a Chile. Piensen en la cantidad de recursos y de tiempo que tienen que haber utilizado los habitantes de la Isla de Pascua para tallar esas estatuas y poder moverlas. Se cree que esta isla estuvo mucho más poblada, que tenía muchas más especies de árboles, pero debido al uso intensivo de los árboles para poder mover estas estatuas, se extinguió la vegetación y con la vegetación se fue extinguiendo la población de la isla. O sea, perdió mucha población. Da que pensar si comparamos la Isla de Pascua con nuestro planeta. El planeta más cercano al nuestro está a 4 años luz, es inalcanzable para nosotros. Esta gente con las balsas podía llegar a las costas de Sudamérica y en todo caso seguir viviendo en Sudamérica. Nosotros no tenemos cómo movernos del planeta Tierra.